Bueno, señores, damos inicio a la clase de control técnico vehicular. En la anterior clase revisamos acerca de las normas europeas. Hoy en día vamos a revisar netamente lo que es la normativa Euro 6, que es la normativa que prácticamente se está ocupando en Chile, en Colombia y también ya se está dando de baja, digamos, esta normativa en lo que es Europa, porque ya están ya prácticamente implementando la normativa 7 y posteriormente normativa Euro 8. Profe, se lo escucha bien bajito, profe. En serio. A ver, ahí si me escuchan bien. Me confirman si se escucha ahí mejor. Si ahí ya mejoró ya. Ya. Entonces vamos a revisar unas diapositivas, lo que son las normativas Euro 6. Las normativas Euro 6 prácticamente están creadas. Nosotros en la anterior clase observamos acerca de las normativas Euro para todo lo que es gasolina y diésel, pero netamente hoy nos vamos a centrar en las normativas de transporte automotriz pesado, que rigen por las normas Euro 6 para regular las emisiones. Entonces, ¿con qué fin se hace esto? ¿Con qué fin se implementan estas normativas Euro 6? Primero es la calidad del aire. Recordemos que los automotores son los principales causantes de los cambios climáticos y por ende pues un grande impacto en la salud. Recordemos que estos vehículos de transporte pesado utilizan lo que es netamente diésel y al momento de utilizar diésel pues estos crean hollín y este hollín es el causante de diferentes afectaciones a la piel y a las fosas nasales. Entonces, en vista de eso, para mitigar esto, se ha creado las normativas Euro 6. Segundo es el ahorro de combustible y la eficiencia energética. Algo ustedes investigaron acerca del AdBlue, que es para disminuir o para reducir estas contaminaciones y por ende también un ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque se busca que este combustible sea lo más limpio posible y entre más limpio sea este, pues mejores propiedades vamos a obtener. Otra de las razones por la implementación del Euro 6 es mitigar el GEI, que es el gas de efecto invernadero, que influye pues al cambio climático. Entonces, reducción de las emisiones y mejorar la eficiencia en vehículos pesados. Eso es la síntesis de una normativa Euro 6. Y tenemos acá un acuerdo de París sobre cambio climático global en el 2015. Entonces vemos acá una imagen. Algo un poquito más grande. A ver si puedo observar. Entonces tenemos acá la contaminación. O la generación de la contaminación global de las emisiones. Tenemos que es 38 gigatoneladas de dióxido de carbono. De este, pues el porcentaje 37% es por otras fuentes. Y el transporte, que a nosotros nos interesa, es un 23%. De aquí, pues esto prácticamente se desglosa, este 23%, en 4.6% todo lo que son trenes, un 10.6% aviones. Recuerden que hay una combustible netamente para aviones y es mucho más limpio. Por eso cuando estos vehículos que incursionan, digamos, en lo que es la competición, es cuartos de milla, ellos utilizan este combustible de avión porque es mucho más limpio y tiene mayor grado de octanaje. Luego vamos a la parte de un 73.9% de lo que es las emisiones de transporte, tanto de vehículos cicloauto como motores diésel, y un 10.9% todo lo que son los barcos. De aquí, desglosando de un 100%, digamos 73.9%, cogiendo como 100%, iría que el 46.5% es todo lo que son vehículos diésel y el 53.5% es todo lo que son vehículos que utilizan gasolina.
Según la normativa técnica vehicular, pues los que menos contaminan son los de motores diésel, por ende en eso solo se hace la revisión de opacidad. En cambio en gasolina, como hay muchos otros gases que son más contaminantes, como los NOx o hidrocarburos, entre otros, pues aquí ya tenemos que la revisión de lo que son ya las emisiones de gases de escape. Ya. Entonces, ¿qué tipos de contaminantes nosotros podemos encontrar en la emisión de estos vehículos que utilizan diésel? Primero tenemos contaminantes, criterios de efecto local o regiones. Tenemos impacto directo en la salud y los bienes. Sí se ha podido observar en las ciudades que tienen mayor parque automotriz, como son Quito, como es Guayaquil, el impacto pues va a la salud de las personas, como les decía, en afectaciones a sus fosas nasales, todo lo que es la parte de respiración, pulmones, y también en la garganta, en los bronquios, y también en la piel, que se torna pues por sarpullido, entre otros. Los gases de efecto invernadero global, dice impacto indirecto afectando mecanismos de autorregulación atmosférica. Entonces los factores que concurren en esto es el crecimiento demográfico y urbanización, combustibles fósiles y tecnologías emisoras, desarrollo económico, el Producto Interno Bruto. Entonces son los factores que concurren a que se vaya aumentando esta contaminación. El crecimiento demográfico y urbanización, pues las ciudades se van extendiendo. Y al momento que se van extendiendo necesitamos pues, transporte público, el cual movilice a los ciudadanos de ese sector, digamos. Como nosotros somos fuente, digamos, o estamos utilizando lo que es los combustibles fósiles, por ende, pues los combustibles fósiles lo que hacen prácticamente no son amigables con el medio ambiente. Desde su extracción nosotros tenemos que estos van a contaminar el medio ambiente. Luego en la parte de la refinación igual también están contaminando. Y otro es el desarrollo del Producto Interno Bruto que nosotros necesitamos. En este caso, pues quien mueve el Producto Interno Bruto dentro de un país son los vehículos de carga, los cuales pues mueven toda esa mercadería de un lugar a otro. Entonces aquí tenemos, América Latina presenta una de las tasas de urbanización más elevadas del mundo en desarrollo. La urbanización en América Latina creció en 1950 y 1990 pues de un 42 a un 72%. Una tasa urbana en Argentina nos habla en el 2001 del 89.3%, estimándose por el INDEC para el 2015 del 94%, que sí ha sucedido y hasta superó esas cifras. Tenemos un crecimiento demográfico, vemos que la demografía pues ha crecido radicalmente, de un 0.4% a un 2%. La motorización también va creciendo. ¿Por qué? Porque va aumentando radicalmente el parque automotriz de todos los países. Aquí tenemos en China, que es la pionera, y luego sigue Estados Unidos, perdón, la Unión Europea, luego viene Estados Unidos, luego viene este país que no sé cuál es. Ahí viene Japón, Brasil, India, Rusia, Canadá, Corea del Sur, Australia, México. Bueno, nosotros no aparecemos en este mapa. Pero también en la última década, también Ecuador pues ha crecido enormemente. Entonces la evolución de las emisiones en transporte, con el Producto Interno Bruto, tenemos que la evolución de las emisiones del dióxido de carbono del transporte automotriz, vemos que ha crecido enormemente. Crecimiento económico y mejora de la calidad del aire en Chile, vean. Se ve que por la implementación de Euro 6, pues sí, hoy en día tenemos que se ha mejorado la calidad del aire en Chile. Tenemos la evolución de la Unión Europea, de la contribución de los gases de efecto invernadero de transporte pesado, de carga y pasajeros. Entonces se ha tomado como factor, digamos, qué es lo que ha pasado en la Unión Europea. Y vemos nosotros que tenemos que
No sé, bonito, hoy tenemos Benz, trams y buses, y car y motocicletas. Bueno, tenemos que en el 2012 hemos tenido casi un 30% de la producción, digamos, de las emanaciones de dióxido de carbono. En el 2030, un 40%. Todo lo que son camiones y buses. En cambio, vamos a ver lo que son los carros y motocicletas. Vemos que en cambio ha tenido en el 2012 un 60%. Esto sí ha reducido a un 48%. La parte de los aviones, no creo que Vans, no recuerdo qué es, tenemos otros que casi esta se ha mantenido. El incremento de la flota y carga mundial y kilómetros recorridos, vemos que constantemente esto está prácticamente creciendo. Un claro ejemplo de esto fue en Quito, cuando pusieron esto del pico y placa. Según estudios, lo que se hizo fue que descendió digamos en horas pico, para que también evitar el tráfico, descendió, digamos, en un porcentaje de 1.3% la flota vehicular, digamos, en las horas pico, haciendo que las carreteras, digamos, no se disminuya estos tráficos, se disminuya estos botellones, y por ende pues exista una mejor circulación. Pero no contaron pues que en Quito pues las personas lo que iban a hacer era adaptar otro vehículo que tenga otra placa, para cuando les toque en uno le toque pico y placa, en el otro pueda movilizarse. Entonces este porcentaje subió a un incremento del 1.52%. En conclusión, aumentó el parque automotriz, y esto del pico y placa pues no tuvo mayor, digamos, no tuvo efecto, pero hasta el momento se la sigue utilizando. Pero si, como pueden observar en este ejemplo que les doy, pues el parque automotriz siempre va a crecer y seguirá creciendo. Y en los grandes concesionarios de las marcas más vendidas, como son Kia, Toyota, Mazda, Chevrolet, entre los principales, vemos que si estoy yo en junio o julio a más tardar del 2021, digamos, prácticamente en este momento ya se deben estar vendiendo ya vehículos de modelo 2022. ¿Por qué? Porque los vehículos 2021 ya todos fueron vendidos. Eso siempre pasa en los concesionarios. Como nos dicen acá, una pequeña referencia, que la evolución del parque automotriz a 2017 se duplicó en los últimos 10 años. Imagínense, tenemos una referencia a 1980 al 2017, prácticamente el parque automotriz se duplicó. El parque de vehículos pesados aumentó un 5%. La distribución de transporte pesado en las emisiones de gases de efecto invernadero y control y contaminaciones de criterio y contaminantes de criterio, digamos, aquí tenemos otros un 11%, lo que es todo lo que son los buses urbanos, buses interurbanos e intercantonales. En cambio, un 89% va entre buses urbanos, camiones interurbanos e interprovinciales. Entonces, todo lo que son ómnibus, un 11%, y camiones de carga es un 89%. Debido a esto, pues Argentina lo que ha optado es por la implementación de las Euro 6 en su territorio, con el fin de eliminar o reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Por ende, tenemos un total de vehículos en Argentina desde 1980 a 1970. Tenemos que prácticamente ellos implementaron las Euro desde ellos tenían las normas estadounidenses del Tier 0. De ahí ellos pasaron en 1985, ya hasta 1985 trabajaron con estas normas estadounidenses. De ahí ya pasaron en 2004 trabajar con la Euro, luego siguieron Euro 2,
Euro en el 2007, Euro 9 en el 2000, Euro 3 en el 2009, Euro 4 en el 2015 y 16, y hoy en día vemos que están implementando las Euro 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas normativas? Que estas vienen implementándose para mejorar la calidad del aire, para reducir y ir reduciendo esos contaminantes. Y aquí vemos en esta curva vemos de color morado, pues el crecimiento de los vehículos diésel. Como ven, van creciendo, han ido creciendo, y por ende pues la contaminación también con estos vehículos crece, y por ende se van mejorando las Euro. Como vemos, comenzaron con la ley 2449, que son normativas estadounidenses, y luego las cambiaron por normas Euro, hasta hoy en día que tienen la normativa Euro 6. Entonces hay un gran impacto en el transporte, en el mercado de este caso del gas oil, o también conocido como diésel. Entonces tenemos nosotros en las unidades, o sea, en vehículos que los llamamos de turismo, tenemos un 15%. Tenemos en vehículos que ya son hasta los omnibuses, un 63%. Y el mercado de gasoil en el 2015 tenemos un 70% de consumo. Entonces prácticamente todos los que son vehículos están consumiendo un 70% de estos combustibles. La proyección de crecimiento es de un 40% de la carga de transporte hasta el 2026, con 600.000 millones de toneladas, digamos, de la creación de dióxido de carbono. Tenemos otros. También otra de las implementaciones que se ha hecho en Chile es que se está utilizando ya nuevas fuentes de energía con el fin de reducir esta contaminación y esta dependencia de los combustibles fósiles. Vemos que los vehículos con GNC nos dice que aproximadamente 2 millones de vehículos fueron convertidos a vehículos que utilizan este gas como combustible para su movilización. Entonces tenemos que automóviles, ellos han incursionado un 85.3% del total de los 2 millones. Tenemos de los vehículos livianos, tenemos un 11.1%, y vehículos pesados que también funcionan con GNC o gas natural para la circulación, un 3.6%. Entonces, como vemos, como el parque automotriz va a crecer y va a seguir en crecimiento, ya se opta por nuevas energías amigables con el medio ambiente. Entonces, el plan de activación nacional de transporte y cambio climático, diagnósticos y metas. ¿Cuáles son las metas que se ponen? Lo que en este caso Chile, para reducir esta contaminación. Primero tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2014 tenemos otros que, tenemos aquí residuos, tenemos bosques, energía, tenemos industria, la agricultura y ganadería. Entonces dice que principalmente el transporte y carreteros se está influyendo en un 95%. Entonces la meta en el 2030 del transporte es las emisiones evitadas en un 5.9 toneladas de dióxido de carbono. Se puede observar en esta diapositiva acerca de las medidas de mitigación y los ejes de intervención. Pero los ejes de intervención primero viene el transporte urbano, luego viene todo lo que son transporte interprovincial, y también viene el transporte de carga. Las medidas, pues, que ya se implementen esas normativas Euro 6, y muchos de estos vehículos tendrán que salir de circulación, tendrán que optar por traer nuevos vehículos que cumplan estas normativas. Con ello se busca por la disminución de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, NOx y partículas por millón de azufre. Igual, en el transporte
Bueno, el transporte de pasajeros que funciona dentro de la ciudad, lo que quieren hacer ellos es ya dejar a un lado esa dependencia del combustible y por lo general utilizar buses eléctricos. Igual el transporte de carga, pero el transporte de carga este cambio sí va a demorar un poco más. Entonces la reducción que ellos buscan es en transporte urbano de pasajeros un 39.6%, transporte de carga un 59.6% y en transporte interurbano de pasajeros un 0.8%. Entonces lo que ellos quieren para el 2000, en este caso no sea para el 2026, 2030, perdón, es la meta de ellos, implementar esta normativa Euro 6 y reducir esa contaminación. En otras palabras, mejorar la calidad del aire. Entonces aquí vemos nosotros una evolución de las normas, calidad atmosférica y las emisiones vehiculares. Tenemos que en 1910, motor ciclo Otto, este ya prácticamente se fabricó en serie, tanto en Estados Unidos como en Europa. Luego tenemos que en el 50 y 60 se utilizó pues o salió lo que son los motores diésel por Rudolf Diesel y se popularizaron en Europa. En la década de los 70, debido a las altas contaminaciones, se crea el Acta de un Aire Limpio, se implementa en Estados Unidos. En el 2000 ya nos hablan acerca de los efectos en la salud, ya estamos hablando de los gases de efecto invernadero, imagínense desde el 2000. Nosotros en Ecuador pues casi no se había escuchado en el 2000 de estos gases de efecto invernadero. De ahí estamos hablando también de material particulado en suspensión, que es el famoso YIN, son hidrocarburos que están en el aire. Son partículas microscópicas que no tienen gran densidad y permanecen en el aire, no caen al piso, sino están en el aire, nosotros podemos respirar. En Londres fue uno de los países que mayormente ellos, por esto de la, digamos, fabricación en serie de vehículos, ellos en el 1956 eran los que ya se preocupaban o ya estaban ya pensando en un futuro porque estaban ellos sintiendo esos estragos de las altas contaminaciones. Entonces ellos también crearon el Acta del Aire Limpio y se fue implementada en 1952. Entonces ya hablamos del famoso smog, que prácticamente viene a afectarnos a la salud directamente. Ya hablamos también de los gases de efecto invernadero y hacemos referencia al cambio climático. Y en el 2015 pues ya se habla de la erradicación de los motores de combustión interna y utilizar nuevas fuentes de combustible. También ya se habla de que el combustible va a comenzar a escasear. Los grandes yacimientos a nivel mundial pues no van a satisfacer la demanda del parque automotriz, por ende también ya se buscan nuevas fuentes de energía y se plantea ya la utilización de biomasas, energía eólica, energía nuclear, energía hidráulica, entre otras, con el fin ya de dejar esa dependencia. Entonces en esa transición estos países se encuentran hasta el momento. Nosotros algo hemos incursionado con los vehículos híbridos, pero según esta normativa lanzada por Noruega, no quieren saber tampoco nada de vehículos híbridos. Solamente ellos quieren para el 2040 que el parque automotriz de esos países sean 100% vehículos eléctricos. De ahí venimos a la evolución de sistemas y medición de control de emisiones vehiculares. Tenemos parámetros medidos, absorción de luz o la opacidad. Tenemos la masa de partículas o material particulado. Tenemos los aerosoles. Entonces aquí estamos utilizando un analizador de gases. ¿Qué pasa con todo esto que estamos analizando? Pues los van a correlacionar con los efectos que causan estos a la salud.
Entonces tenemos, luego tenemos nosotros la parte de la reflejar la realidad. Tenemos aceleración libre. Entonces, ¿qué pasa? En aceleración libre se hacen estas mediciones. Luego tenemos banco de motor estacionario. Tenemos banco del motor transientes. Entonces aquí tenemos nosotros que ya se comenzó a ver qué es lo que se va a medir en estas revisiones técnicas vehiculares, pero enfocados en qué efectos estos causan a la salud y cómo realizar protocolos que nos ayuden a obtener las mediciones reales. También tenemos la evolución de la normativa de vehículos pesados. Tenemos el GBW, que es para mayores de 3.500 kilogramos. Tenemos que también conocida como CEE, y también tenemos el GBW para mayores de 3.800 y el MD para 6.350 kilogramos, que son normativas estadounidenses. Entonces aquí el SE nos habla acerca de los límites permitidos. Luego tenemos los límites, lo que es prácticamente lo que se utilizó en Estados Unidos. Tenemos otros la ETC, tenemos la ESC, tenemos la ELR. Eso es todo. Y luego tenemos las FTP y las NT, que estamos utilizando aquí en Ecuador. NT, INEN 2203, 2208, 2204, entre otros. Entonces tenemos en Francia, en 1964 Francia implementó que se va a medir en esto es la opacidad. Las emisiones particulares no se las toma en cuenta y el NOx tampoco. Y peor, las partículas de azufre no se las tomará en cuenta. En cambio, en las Euro 1 no se toma en cuenta la opacidad, se fue directamente a medir las emisiones particuladas y también estaba midiendo el NOx. Y nos dio unos porcentajes de cuál deben mantener sus vehículos. Tenemos de 0.61 emisiones particuladas y del NOx pues tenemos un 8 kilowatts sobre hora. Y así tenemos que las normativas Euro pues van evolucionando con el paso de los años y van disminuyendo estos valores que se tienen referenciales hasta llegar a una Euro 6 que nos tiene de emisiones de material particulado en 0.01% y el NOx es 0.46 kilowatts por hora. Y también ya entra el número de partículas que se obtiene. También nos habla de un 6 por 10 a la 11. Entonces tenemos los contaminantes. 1960 se habla de material particulado, NOx y partículas y el número de partículas que se obtiene dependiendo del paso del tiempo. También, como ven ustedes, ya se fueron creando esas normativas y luego ya se busca la homologación. Esta homologación nos habla de tecnologías y certificaciones de motores de vehículos pesados, un sistema de muestreo y análisis. Entonces ya cuando se viene la homologación se pone estándares para las mediciones dependiendo la cilindrada, dependiendo del combustible, dependiendo el año del vehículo, para que estos, porque usted no va a medir, digamos, hoy en día simplemente Euro 6 en Ecuador, digamos, y nos dice que tienen que tener vehículos nuevos, digamos, 2020 tienen que tener, digamos, un porcentaje de emisiones de un 0.2%, pero los vehículos que todavía siguen circulando, que son a carburador, tienen que tener lo mismo. No, entonces ya se va regulando, se hace algunos números y ya por lo menos los van a permitir, digamos, que estos tengan un 3% como máximo. Entonces, ¿a qué influye esto? Pues que se tiene que adecuarles en estos vehículos pues un catalizador de oxidación para tratar de reducir esas contaminaciones. Caso contrario, no pasarán estas revisiones técnicas y estos vehículos no podrán circular. Entonces tenemos los nuevos ensayos de las normativas Euro 6 2014, emisiones de vehículos pesados en uso real y chequeo en dinamómetro de chasis.
Entonces, ¿qué nos habla este Euro 6? Nos habla acerca de el chequeo de un dinamómetro de chasis. ¿Qué pasa esto? Pues conectamos una sonda al tubo de escape y un dinamómetro, bajo una normativa, hacemos que nuestro vehículo vaya rodando. Estas normativas por lo general saben comenzar el vehículo en unos 20 km por hora mediante 4 minutos, de ahí subo a 40 por otro lapso de tiempo, y sigo a 60 y sigo así, y ahí voy obteniendo las mediciones y voy cotejando pues con la normativa a ver si es que este vehículo cumple o no cumple, y según eso pues pasará o no pasará la revisión de emisiones contaminantes. Entonces la normativa no puede ser muy estricta, digamos, tiene que ser un poquito, digamos, flexible, porque en un país no se tiene solamente vehículos nuevos, sino también se tiene vehículos en uso. Tenemos acá nosotros vehículos nuevos, tenemos la homologación y el control de la producción. Tenemos en vehículos en uso, en cambio tenemos la inspección vehicular y el mantenimiento. Recordemos que en esto de vehículos nuevos pues ya lanzan normativas o leyes que tienen que cumplir los fabricantes para poder vender sus vehículos. En una anterior clase yo les hacía un ejemplo acerca del Vitara 3 puertas y del 5 puertas, que ya prácticamente no se permite el ingreso de esos vehículos aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque se puso una normativa de que los vehículos tienen que venir por lo menos con 2 airbags, un airbag para el conductor y otro para el copiloto. En cambio en estos vehículos, como son vehículos pequeños, no hay espacio para la implementación de estos airbags, por ende pues ya no pueden ingresar al país para que sean vendidos. Entonces las leyes que ya se le impone a los fabricantes, y si es que cumple, en este caso hablemos de los dos airbags, podrán ingresar para comercializarse en el país, de lo contrario no pueden ingresar. Entonces esas normativas, esas leyes nos hace falta aquí en Ecuador para que los fabricantes pues en este caso pues envíen vehículos de mejor calidad a Latinoamérica y el Caribe. Si es que no hay normativas que controle esto, pues ellos seguirán mandándonos unos vehículos de pésima calidad, que pocos de ellos pasan las normativas o pasan, digamos, este ensayo que realiza las Latin NCAP para ver si es que estos vehículos cumplen con las normativas de seguridad que rigen en nuestros países. Ahí les invito a ustedes a revisar las Latin NCAP, que son pruebas de ensayo de choques de diferentes marcas más comercializadas en Latinoamérica y el Caribe, para ver si es que pasan o no pasan estas pruebas. Y en vehículos en uso, pues lo que se trata es de realizar una inspección vehicular y también realizar un correcto mantenimiento de nuestros vehículos, con el fin de que estos no sean focos contaminantes. Y si es que yo hago un correcto mantenimiento, pues mi vehículo va a funcionar bien y no va a contaminar, o va a reducir, digamos, la contaminación, porque decir que no va a contaminar es algo imposible. Entonces la homologación de nuevos modelos en Argentina, vehículos pesados, saltó de Euro 3 a Euro 5 hasta el 2018, y hoy vemos que ya está en Euro 6. Entonces, ¿qué nos dice? Euro 5 para vehículos livianos a partir de 2015 y comerciales y pesados a partir de 2016. Para la homologación de nuevos modelos a partir del 1 de enero de 2015 deben cumplir con las normativas Euro 5 aquellos vehículos livianos M1 de peso bruto total o igual o menor a 2.500 kilogramos. Excluidos aquellos cuya motorización se halla integrada en vehículos livianos N1, en los cuales se dividen a partir del 1 de enero del 2016. Esta normativa Euro 5 se extiende a todos los nuevos modelos de los restantes vehículos livianos y pesados conforme al Resol SAI DS. Entonces, como ven, se está implementando estas normativas. Prácticamente Argentina no incursionó con normas Euro 4, sino saltó de una a Euro 3 a Euro 5, y hoy en día pues quieren ya incursionar con Euro 6. Entonces, ¿qué nos dice esta normativa? Categorización de vehículos livianos M1, un peso bruto menor o igual a 2.500 kilogramos. Esta entra en rigor, digamos, en vehículos nuevos el 1 de enero de 2015. La fecha de ingreso a Europa
de las Euro 5 para todos los modelos de vehículos 0 kilómetros. Entonces esto es para vehículos nuevos. Fecha de vencimiento de certificación Euro 3 y Euro 4, pues el 31 de diciembre del 2016. Entonces todavía están dando un chance a estos vehículos para que salgan de circulación. Vehículos livianos M1 de peso bruto mayor a 2.500 kilogramos. También aquí entran N1 y N sobre M1. Entonces también entra en vigencia en enero de 2016. Y el ingreso para estos en vehículos nuevos sería en enero de 2018. Y se da de baja pues la normativa Euro vigente, la 3 y la 4, el 31 de diciembre de 2017. Esto no nos interesa mucho. Ya, tenemos la evolución de los límites de emisiones y coeficiente NTE para los NOx en las Euro 6. Entonces aquí tenemos otros, casi no se divisa, entonces se incorpora la incorporación del RIDE del PENT en pesados en Euro 6 del 2014. Imagínense. Entonces aquí vamos, tenemos un gráfico referencial acerca de estas normativas. Entonces tenemos otros las Euro 6. Estamos hablando de un porcentaje de un 0.27%. Imagínense, tenemos acá nosotros, estamos hablando del óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Tenemos también nosotros el NOx de color azul y el dióxido de carbono de color tomate. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos nosotros una emisión de contaminantes del 0.27%. Tenemos otros en NOx tenemos una producción del 0.5 gramos sobre kilómetros. Y tenemos un dióxido de carbono del 0.3% en normativa Euro 6. En normativa Euro 6, tenemos la Euro 6 acá tenemos, pero creo que es la 5. Bueno, hubo algunas reformas de euro, ¿no? Hubo Euro 6, de ahí normaron Euro 6.1, Euro 6.2. Entonces aquí tenemos otros que está ya bajó. Tenemos que aquí bajó al 0.02% de dióxido de carbono, NOx. Y tenemos otros aquí, el NOx, tenemos que en este caso pues ya bajó un poco, bajó al 0.2%, pero aquí estamos aumentando nosotros la creación de dióxido de carbono. Tenemos un 0.48%, tenemos en cambio aquí el NOx, un 4.5 gramos por kilómetro cuadrado, y tenemos el dióxido de carbono, un 1 gramo sobre kilómetro recorrido. ¿Qué queremos hacer referencia en esto? Que el NOx es uno de los gases que contribuye con las lluvias ácidas, y esto es lo que principalmente se ha venido reduciendo en vehículos diésel. También se reduce notablemente el dióxido de carbono. Y como ven, pues normas Euro 5, pues tenemos un alto porcentaje de monóxido de NOx o óxido de nitrógeno. Y tenemos también un porcentaje casi del 1 gramo sobre kilómetro recorrido de dióxido de carbono. Y en Euro 6 tenemos que ya se redujo esto notablemente. Se redujo ya al 0.2% de NOx y se sigue manteniendo, casi se sigue manteniendo la producción de dióxido de carbono. Y normativa Euro 6 ya está un poco más actual y modificada. Tenemos que el NOx se aumentó un poco al 0.5%, pero se reduce la producción de dióxido de carbono a 0.2%.
Entonces, como ven, estas normativas que se implementó en Chile, lo que trae como referencia es que debido a la alta contaminación del aire provocado por el crecimiento del parque automotriz, se busca la implementación de estas normativas para regular estas emisiones y por ende pues tener un aire con mejor calidad, porque si tenemos un aire de pésima calidad, lo que estamos haciendo es envenenándonos nosotros mismos. Entonces, como vemos, que tenemos otros vehículos comerciales de carga de pasajeros, sistema de control de emisiones de motores diésel. Entonces, ¿qué controlamos aquí? El NOx versus el consumo. Pues tenemos el NOx versus el consumo. También hablamos de ya aparición de nuevos implementación o nueva tecnología. Primero hablamos de la EGR. También hablamos del canister. Luego hablamos de dos ¿cómo se llaman estos? Catalizadores. Hablamos de un catalizador de reducción o conocido como de oxidación y un catalizador de 2 o 3 vías. Prácticamente con esos catalizadores de 3 vías y este catalizador de oxígeno y utilizando una EGR se ha conseguido que estos vehículos con normativa, digamos ya prácticamente Euro 8, sean cero emisiones contaminantes. Imagínense cuando llegará Ecuador a eso. Fuera bueno. Entonces acá tenemos otros también ya el motor. Tenemos el doser, el HC, son hidrocarburos. Tenemos el DOG, el DPF, que son prácticamente un catalizador de reducción. Luego de reducir en el primer catalizador pasa al segundo, que sería un catalizador de reducción en cambio de óxidos de nitrógeno. En el primero se van a destruir todo lo que son hidrocarburos y óxidos de carbono y dióxido de carbono. En el segundo catalizador vamos nosotros a ya destruir lo que son los óxidos de nitrógeno y lo que vamos a obtener por el tubo de escape va a ser vapor de agua. Entonces estas tecnologías nosotros todavía no las conocemos. Nosotros seguimos todavía con Euro 3, esperemos que llegar a Euro 4. Pero la EGR creo que todavía hasta el momento solo tenemos eso nomás. Y un catalizador de oxidación. Es lo que se tiene aquí. Nos faltaría la instalación de estos catalizadores de reducción de óxidos de nitrógeno para combatir este efecto de las lluvias ácidas. También otro de los factores por los cuales no podemos incursionar, digamos, en estas nuevas tecnologías o ir mejorando las normativas que nosotros tenemos es debido a los combustibles que se tiene aquí en Ecuador. Entonces tenemos incidencia del azufre. Nosotros tenemos bastante cantidad de azufre en comparación de Perú y Colombia. Sí, nosotros tenemos un poquito más reducida de este azufre, pero según la normativa nos dice que debemos tener un 8%, creo que tenía 8 partículas por millón de azufre. Nosotros tenemos 400. Pero Perú creo que tenía más o menos en 4000 y Colombia creo que estaba en 2000 algo partículas por millón. Entonces para llegar a las normativas Euro 6, Euro 8 pues todavía estamos en pañales. Entonces aquí entra un poquito más lo que es la química, la parte de la reducción. Y aquí tenemos otros, primero tenemos óxido de carbono más un medio de óxido, tenemos el dióxido de carbono, tenemos hidrocarburos más oxígeno, tenemos la creación de dióxido de carbono más agua. Tenemos otros el óxido de azufre más el oxígeno, tenemos otros dióxido de carbono más agua. Y de ahí también tenemos otros el dióxido de azufre más un medio de óxido del oxígeno. Tenemos el... ¿cómo se llama este? Tenemos un
y coóxido de azufre, y por reducción pues tenemos otros, el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos carbón, tenemos óxido de azufre, cloro azul, y tenemos material particulado. Siempre vamos a tener eso en lo que es diésel. Tenemos nosotros la emisión de material particulado en la Euro 3 de combustible diésel de diferentes contenidos de azufre. Y eso es lo que nosotros estamos hoy en día. El límite permitido lo vemos en línea roja, y la propagación pues del óxido de azufre, vemos que nosotros estamos por encima del límite permitido. Por eso seguimos con Euro 3. Y eso estando con Euro 3, nosotros estamos sobrepasando este material particulado, porque no estamos cumpliendo según las normativas Euro 3. Nosotros estamos por encima, imagínense. Que tenemos la evolución de los límites máximos de azufre en los combustibles argentinos. Tenemos nosotros que primero teníamos de 300 partículas por millón, luego estas fueron reduciendo a 150. Ahora que no es nada de lo que es el historial tenemos aquí el color, el plomo y el azul no nos informa nada, pero vemos la disminución que se ha ido realizando. Luego tenemos la evolución del azufre en la gasolina. Tenemos aquí, se nos informa que la gasolina y el gas oil tenemos una reducción notable de 1500, tenemos a 500, de 1500. Bueno, entonces seguimos reduciendo. Entonces la legislación nacional nos dice que la resolución 1283 de 2006 de la Secretaría de Energía pues nos habla de una reducción notable del azufre en los combustibles que se utilizan en Argentina, y debido a esta reducción, digamos, de azufre, ellos pueden llegar hoy en día a estar ya implementando una normativa Euro 6, porque este azufre es uno de los principales causantes, digamos, de las averías que pueden afectar a todo lo que son el sistema de combustible en los vehículos, en la parte de la inyección electrónica. Prácticamente el azufre, primero, aparte de causar contaminación, hace que se creen unas nanopartículas, las cuales van a afectar todo este sistema de inyección, llegando primerito por por lo que son la bomba de inyección, los filtros, los inyectores. Y como saben ustedes, en todo lo que es esto de vehículos diésel, no es barato. Más que todo, sí son los repuestos son más costosos. Entonces tenemos la proyección de la tecnología Euro 5 y diésel de bajo azufre compatible. Entonces lo que a nosotros nos queda en nuestro país sería ir reduciendo ese porcentaje, esas partículas por millón de azufre que tenemos en nuestro combustible, para poder nosotros incursionar en estas normativas. Entonces tenemos nosotros el parque pesado con tecnología Euro 5. Tenemos que 12.000 vehículos. Tenemos que en el 2015 tenemos 703, 2016 sigue subiendo, 2017 ha incrementado, 2018 sigue subiendo todavía, 2019 se incrementa, y 2020 tenemos que siguió incrementándose. Es por esto que a medida que crece el parque automotriz va creciendo la contaminación, y para evitar esto lo que se hace es implementar estas normativas. ¿Y cómo se logra esto? Pues mejorando el combustible, porque tampoco podemos nosotros pedir a los fabricantes poner normativas impidiendo que entren estos vehículos de normativa Euro 3 para que solo puedan ingresar a nuestro país vehículos Euro 6 con normativa Euro 6, y si no tenemos buenos combustibles no hacemos nada. Vamos a optar que las personas no quieran comprar estos vehículos con mejor tecnología, porque los combustibles afectan al rendimiento y por ende aumenta el mantenimiento de las partes de estos sistemas.
También con esto del cambio climático, Argentina ha incursionado en lo que son los biocombustibles, todo lo que son las biomasas. Entonces la evolución de la capacidad productiva del biodiesel en Argentina ha ido mejorando, a tal nivel que Argentina hoy en día exporta el biodiesel conjuntamente también con Brasil a Europa. Entonces, aparte de crear biodiesel para el consumo del territorio, en este caso todo lo que es Argentina, también está creando este biocombustible y exportando a Europa, cosa que también hace Argentina, hace Brasil, y nosotros pues la contribución que hacemos en eso pues prácticamente nula. Entonces Argentina, la ley de promoción de biocombustibles, tenemos la 26093 del 2006 y el decreto de reglamentario 107 del 2009. Entonces la resolución nos dice: diésel puede contener hasta un 5% de biodiesel. Mezcla superior al 5%, biodiesel opcional, indicando en el surtidor como gasoil bio. La resolución SE6 del 2010 establece el mínimo del 5% del volumen de biodiesel. La resolución SE554 de 2010, un mínimo del 7% del volumen del biodiesel. La resolución 5 de 2012, el diésel puede contener hasta un 7% de biodiesel. Mezclas superiores al 7% de biodiesel opcional. He indicado en surtidores como gas oil bio. La resolución SE450 de 2013, mínimo un 8%, aquí le pone ya un mínimo 8% de biodiesel. Mezclas superiores al 10%, el biodiesel opcional, indicar en el surtidor que es un eso es como un gasoil bio. Entonces tenemos la resolución de SE1125 de 2013, mínimo un 9% del volumen de biodiesel, y a partir del 1 de enero de 2014 prevén mínimo un 10% de un volumen de biodiesel. Entonces esta resolución 660 de 2015 obliga en el diésel incorporar un 10% de biodiesel. Imagínense, entonces ellos están sus vehículos, prácticamente su gasolina en sí, estamos utilizando ellos están utilizando prácticamente ya un biocombustible, un 10% de esta biomasa para compensar, digamos, y que no es que, según estudios, como se observa, como hemos venido revisando con algunos compañeros, pues sí son amigables con el medio ambiente. Nosotros todavía no incursionamos en estos biocombustibles en diésel más que todo. Según estudios nos dice que tranquilamente podemos utilizar una mezcla hasta una, en este caso de diésel creo que es hasta un 25%, sin tener que hacer modificaciones al motor. Y en gasolina máximo hasta un 20%, sin tener que hacer modificación. Ya pasado este 20%, ahí sí tenemos que hacer modificaciones al motor porque ya estamos cambiando las propiedades del combustible. Entonces aquí hablamos de una comparación de las emisiones de vehículos livianos, diésel, bajo, no sé qué, y posteriores. Entonces ya estamos hablando de la utilización de biodiesel y la reducción de estos. Entonces veamos. Se basan en estudios internacionales. Vamos qué dicen, si es que se puede observar. Ya. Entonces tenemos otros primero. Tenemos un catalizador de diésel de grado 2 con 1200 partículas por millón de azufre versus el biodiesel. Tenemos una disminución del 16.67%. Tenemos en cambio utilizando un catalizador diésel de grado 2 con 500 partículas por millón de azufre versus el biodiesel, el B100. Tenemos una reducción del menos 43.55%. Y tenemos con catalizador diésel grado 3 versus 50
partículas por millón de azufre versus diésel 100, tenemos una reducción del 5.40%. Imagínense. Entonces la incidencia del biodiesel en las emisiones del óxido de nitrógeno, tenemos con catalizador diésel G2 de 1200 partículas por millón de azufre versus el biodiesel 100. Tenemos aquí en cambio, dice la modificación de la emisión del NOx bajo ciclo diésel versus diésel B100. Tenemos un 33.63%. Eso es lo que vemos como incremento. ¿Qué pasa en la parte del diésel? Nosotros debemos controlar la temperatura de la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque si entre mayor temperatura exista, mayor incremento va a haber del óxido de nitrógeno y también de lo que son la creación del hollín. Es por eso que todavía siguen estudios la utilización del biodiesel, pero vemos que sí ha dado resultado en la eliminación de los otros gases. Pero si nos ponemos a hablar de las emisiones de NOx, es algo que desean una investigación, que estamos reduciendo todo lo que es óxido de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, pero se está aumentando la producción de óxido de nitrógeno, que son los principales causantes de lluvias ácidas. Entonces aquí ya entran también dependiendo del catalizador que nosotros estemos utilizando. De aquí salió la idea de que si yo utilizo biocombustibles, ya implementar un catalizador solo que se encargue de la reducción de estos óxidos de nitrógeno. Porque si yo con este catalizador de oxidación estoy ayudando a separar, digamos, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, dióxidos de carbono, pero estoy ayudando a incrementar los NOx, entonces la normativa Euro 6 implementó este catalizador, el SSR, netamente para la destrucción de estos óxidos de nitrógeno. Entonces ahí estoy yo garantizando que sí son viables la utilización de este biocombustible, siempre y cuando yo tenga un catalizador que destruya estos óxidos de nitrógeno, porque de nada me sirve reducir óxidos de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos y aumentar la producción de óxido de nitrógeno. Eso hay que tener en cuenta. Ya. Y si yo estoy utilizando un catalizador SCR para destruir netamente lo que son los óxidos de nitrógenos, ya estoy hablando de la implementación del AdBlue que ustedes consultaron. Entonces, lo que representa la disposición de URIA para el uso de catalizadores. Entonces, la URIA es el AdBlue SCR selectivo a NOx, calidad de URIA vehicular definida por el Resol SE 110 de 2011. Se viene implementando la infraestructura para disponerla en todo el país, y se ha establecido por reducción el control del uso por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en las unidades Euro 5 que así lo requieran. Actualmente no se dispone en Argentina de infraestructura para la certificación de las emisiones de motores o vehículos pesados. Está completando en el proyecto que se dio el origen para completar su infraestructura de control. Entonces hablamos en la anterior clase de AdBlue, se hizo una consulta acerca de este AdBlue que no es más que urea que se pone en un depósito que puede estar al lado, digamos, del depósito donde yo cargo el combustible, y pues se va a ir dosificando de a poco para que trabaje, en este caso el catalizador, el SCR, exclusivamente para la reducción de este óxido de nitrógeno. Nos dice que prácticamente que Argentina no dispone de esta estructura, pero la está implementando con el fin de mejorar la calidad del aire. Pero según como nos dicen que ya están ellos ya incursionando en Euro 6, pues se sobreentiende
que ya prácticamente han implementado esta estructura a nivel nacional para que los vehículos puedan abastecerse de este AdBlue, que no es más que urea. Recordemos que esta urea pues no es tóxica, se lo utiliza como abono fertilizante para plantas y ha dado gran resultado pues en la eliminación de estos óxidos de nitrógeno. Entonces, para programas de inspección de vehículos de uso de vehículos con motores ciclo diésel, pues tenemos primero pues que se inicia en Argentina en el 91. Con esto pues se controla el parque vehicular comercial usando en la ciudad de Buenos Aires. Luego se implementa el sistema nacional a partir de 1992, incorporándose paulatinamente a nivel nacional. Es lo que ha pasado también aquí en Ecuador, que se ha visto debido al alto crecimiento del parque automotriz, pues se ha implementado en este caso las revisiones técnicas vehiculares. Una es la contaminación, otra es el crecimiento rápido del parque automotriz y otra es los alto índice de accidentes debido a fallas mecánicas. Por esas tres partes es lo que se han venido implementando estas revisiones técnicas vehiculares. Comenzamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, también tenemos en Montúpar, en el Carchi, también se prevé ya en un futuro también en Esmeraldas, en Quinindé. Entonces, ¿para qué? Para que todos los vehículos pasen por esta revisión técnica vehicular. Y aquí no estamos hablando netamente solo de gases, estamos hablando de suspensión, dirección, frenos, luces, todos nos revisan ahí, con el fin pues de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones y no contamine más de lo que nos dicen las normativas, con el fin de tener un aire de mejor calidad. Entonces, como vemos, nosotros trabajamos con las normas INEN NTE y Argentina pues dejó a un lado las normativas estadounidenses y netamente trabaja ahorita con las normativas Euro. Y ellos tienen también el procedimiento de inspección. Tenemos la IM 240. Se inicia en el 2016 en la ciudad de Buenos Aires para un 10% de la flota vehicular. Para inventario de emisiones tenemos el decreto 198/2016 y la ley CAVA número 1356. Entonces estos nos indican qué es lo que tienen que medir. ¿Qué se mide? Pues prácticamente ellos lo hacen en un dinamómetro. Entonces el vehículo va a ingresar ahí, se va a poner la sonda y van a hacer la simulación según la normativa y se va a ir midiendo los gases contaminantes. ¿Qué se mide? Se mide por lo general el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos. Entonces, como vemos, y tenemos nosotros un estándar que los vehículos deben cumplir. Si no cumplen, pues no pasan la revisión. Y si usted no pasa la revisión, pues lo que le dan es un informe indicándole que por qué no ha pasado, para que usted pueda acudir a un mecánico de confianza y pueda ayudarle, pueda arreglarle esos daños, para que luego se presente y su vehículo ya pase. Entonces aquí tenemos otros, prácticamente cómo se hace prácticamente las revisiones. ¿Para qué? Para los altos niveles de emisión y para obtener flotas totalmente amigables con el medio ambiente. Entonces aquí lo que hablamos de transporte automotor, las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de energía. Entonces, la formación y control de dióxido de carbono, tenemos el total de emisiones. Esto es igual al transporte de trabajo por kilómetros, la energía usada de megajoules por kilómetro y por el carbono en gramos por dióxido de carbono sobre millones de joules. Entonces tenemos resumiendo, tenemos que se han creado estas emisiones y vemos que han ido bajando. Veamos que es aquí la matriz de Argentina 2014 es igual a 0.527 kilogramos de dióxido de carbono sobre kilowatt hora.
Entonces, ¿qué se ha logrado con esto? Una eficiencia de tránsito y ciclos de manejo. Entonces, aquí hablamos acerca de los ciclos de manejo y la eficiencia del consumo de los combustibles. Entonces, todo esto se busca y sí ha mejorado notablemente. Entonces, la implementación de normas internacionales de eficiencia energética y estándares de dióxido de carbono en vehículos pesados ha ayudado a mejorar la eficiencia de los vehículos y a reducir la contaminación del aire, logrando obtener un aire de mejor calidad. Y también por ello pues se ha disminuido, digamos, se ha disminuido el consumo de combustible, porque ya estamos hablando que una disminución de un 10%. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ya un biocombustible. Un 10%, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a utilizar un 10%, digamos, un 10% de bioetanol. En este caso no sería bioetanol, sería biodiesel, y un 90% de diésel normal. Entonces, utilizamos diésel normal y mezclamos, en este caso, este es un tipo de aceite que se mezcla, que se obtiene de palma, y este pues se le mezcla con el diésel y tenemos mejores prestaciones. Entonces, si hablamos de biodiesel y también hablamos de bioetanol. Bioetanol es directamente para combustibles o motores Otto, y biodiesel para todo lo que son motores con ciclo diésel. Y con esto, como vemos, nosotros hemos reducido de un 40% que se ha tenido en el 2000, veamos, un poquito más grande, a ver si se ve. Tenemos una reducción de 45 litros por 100 kilómetros en 1975 a llegar al menos 15% en el 2020. Entonces es algo viable, y más que todo ellos se han basado en normativas internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos países que estamos en vías de desarrollo, pues nuestro aire todavía es limpio en comparación de países industrializados, como el caso de Japón, Estados Unidos. En Japón, más que todo, donde hay países donde usted obligadamente debe utilizar una mascarilla, porque si no va a tener grandes afectaciones a su salud. Es por eso que muchas veces nosotros escuchamos venta de aire en latas de tales ciudades y ellos compran. Y estos tienen altos valores. O sea, hoy algo absurdo, pero ellos es algo que llama la atención debido a la alta contaminación que tienen en el aire de ellos que están respirando. Imagínense respirar ese aire que ellos respiran y venir a retirar una bocanada de un aire que es puro. Sí, debe haber algo de satisfacción. Por eso estos mercados han crecido enormemente. Aquí nos habla un poquito de Brasil. Entonces Brasil sí va un poquito más adelante, digamos, con estas normativas. Entonces tenemos el primer ciclo de 2030, de 2018 hasta 2022. Tenemos segundo ciclo de 2030, del 2023 a 2027. Tercer ciclo de Ruta 2030 tenemos del 2028 al 2032. ¿Qué nos dice Brasil? Que él va a ir también disminuyendo paulatinamente, y lo ha venido haciendo. Pero ellos ya ven a futuro, ya están hecho una planificación en la cual cómo van a ir implementando y cómo se va a ir reduciendo esta contaminación. Y también, como les dije, de Sudamérica, ellos son los pioneros en la fabricación de estos biocombustibles, y por ende también están implementándolo en su flota vehicular. Aquí nosotros en Ecuador estamos utilizando la Ecopaís, que es una mezcla de bioetanol al 5%, es un biocombustible. Pero Ecuador no lo hizo con fines de reducir la contaminación. Ecuador hizo la creación de este biocombustible obtenido de la caña de azúcar para evitarse los altos costos que tenía de traer estos aditivos del extranjero. Entonces, para reducir esos altos costos, para tratar de bajar de estos, digamos, de estos aditivos que ayudaba a aumentar el octanaje, pues con esto de la creación del bioetanol a partir de caña de azúcar, pues se evitó esto. No estuvieron pensando en disminuir la contaminación, pero con el paso de los años vemos que hay leyes que sí ahora están siendo muy radicales con el uso de sus combustibles y la reducción de los gases contaminantes de escape,
Y de cierta manera Ecuador lo hizo, sin querer, pero lo hizo, utilizando el Ecopaís. Bueno, esto nos interesa equipos de trabajo, vemos que ya se han creado. Aquí hablamos de las rutas de digamos de conducción. Los equipos de trabajo para pruebas de campo en circuitos seleccionados sobre autopistas. Tenemos equipo de vehículos y conductores. Tenemos instrumentadores y mediciones, planificación y monitoreo, y meteorología y pista. Entonces, se han creado pues estos grupos para hacer las investigaciones y sí se han obtenido buenos resultados. Como les mencionaba, ya hay estudios realizados de los cuales nosotros podemos tener como base, y desde ya lo que nos dicen es: si va a utilizar biocombustibles, que da buenos resultados, pero solo un máximo hasta el 20%. Si utiliza más del 20%, tendrá que hacer modificaciones a su vehículo y también hacer un mapeo en la computadora. ¿Para qué? Para, en este caso, aperturar, digamos, la pulverización o el tiempo de apertura de los inyectores. Un estudio realizado con la Universidad Politécnica Nacional, aquí sí nos habla que lo que ellos hicieron es mapear la computadora con el fin de que dosifique un poco más de combustible. Con esto que se lograba disminuir la creación del NOx, del óxido de nitrógeno. Entonces aquí ya también nos habla un poco de entrar un poco a lo que es la parte de la electrónica y mapear la computadora. Y si mapeamos la computadora, pues ya nos representa pues realizar cambios en los motores, como asientos de válvula, las válvulas de admisión y escapes más resistentes, entre otros. Como resultados tenemos la modificación de la relación. Tenemos nosotros también un consumo relativo y tenemos un 7.8% de ahorro de combustible. Imagínense que es algo viable. Estamos hablando de millones de galones de combustible, reducir un 7.8% y es algo notable. El próximo paso que ellos están incursionando es la validación de telemetría pesada de tanque auxiliar, flow meter y software de simulación. Entonces ya quieren implementar algo más, digamos, con mayor tecnología, y por eso hoy en día ellos están queriendo incursionar ya también en normativa, a mejorar la normativa. Entonces de procedimiento no vamos a hablar. Entonces, hablamos de Euro 6 y Euro 7 en infraestructura para vehículos convencionales y alternativos. Entonces, lo que sí queremos ratificar, que estas normas europeas lo que nos ayuda es a mejorar la calidad del aire, haciendo que planteándonos procedimientos, planteándonos estrategias que nos ayuden a reducir estas altas contaminaciones. Como vemos, Argentina lo que ha hecho es reducir notablemente el azufre de sus combustibles para poder implementar esas normativas en su territorio, y vemos que sí han dado buenos resultados. También con la implementación del biodiesel a un 10%, como nos mencionaba, estamos hablando de reducción de gases contaminantes y reducción del consumo de combustible. Estamos hablando de un 7.8%, imagínense. Nosotros en Ecuador, para tratar de seguir el ejemplo de Argentina, tendríamos primero que mejorar los combustibles. Si no, nada nos podría ayudar a mejorar. Un ejemplo de esto, pues les conversaba cuando trabajaba en Mazda, pues que venía en una camioneta desde Argentina y quería llegar hasta Estados Unidos. Esa era Euro 5, creo que era esa camioneta. Y vino papelito hasta Perú. Cargó gasolina en Perú. Como Perú tiene, digamos, uno de los combustibles más sucios de Sudamérica,
Entonces detectó estos valores los sensores y ya se entró el vehículo en un ciclo de, digamos, de protección, en un manejo de modo seguro, donde el vehículo no daba más de 50 kilómetros por hora. Imagínense. Entonces eso mismo hubiese pasado si hubiese cargado aquí en Ecuador. Claro que no hubiese sido una pérdida tan radical como le había pasado a este señor, pero iba a pasar lo mismo debido a los malos combustibles. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si Ecuador no mejora sus combustibles, no puede crear normativas que obligue a los fabricantes de vehículos a mandar vehículos con mejores tecnologías a nuestro país. Nosotros estamos rezagados en Euro 3, que fueron implementadas en el 2010, si no me equivoco. Entonces estamos con un rezago casi de 10 a 20 años de tecnología en nuestros motores. Lo que nosotros sí tenemos tecnología de punta es en las carrocerías. ¿Qué nos meten a nosotros? Pues mejores bocinas, mejor radio, entre otros aditamentos, que el conductor en común pues se siente bien. Claro, mejor conectividad, conexión Bluetooth, acceso a internet, GPS, pero en la tecnología del motor estamos rezagados todavía con tecnologías que prácticamente en esos países donde fabrican sus vehículos, estos no pueden funcionar. Por eso ya tenemos dos líneas de fabricación, una para Sudamérica y otra para Europa. Esta es para Sudamérica, prohibido circular en Europa, y es para Europa, normativa Euro 6, Euro 7, y para Sudamérica, normativa Euro 3. Si hubiera vehículos que funcionen o que recorran las calles de Europa con Euro 3, pues tendrían grandes sanciones, porque son vehículos que contaminan. Eso, señores, acerca del control técnico vehicular el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les escucho. Señor Erazo, señor Arroyo, señor Quiñones. Bueno, tenía una pregunta sobre el catalizador. ¿Será que el catalizador, una vez que se dañe, se lo puede reparar? No, esos son una sola vida. Es el problema. También hablemos que estos catalizadores, una vez que ya cumplen su vida útil, sí son costosos. Estamos hablando de que hoy en día estos catalizadores de 3 vías tienen paladio, y el paladio hoy en día vale más que el oro. Entonces muchos de estos vehículos, si llegaran a Sudamérica, serían pues primero objetos de la delincuencia, del robo de los catalizadores, tienen paladio. Y si tienen paladio, pues estos catalizadores son costosos. Estamos hablando de unos más o menos de unos 2.000 a 5.000 dólares un catalizador de estos, dependiendo del vehículo. Solo un catalizador de oxidación de un Kia Active, estamos hablando de unos 1.200, 1.400. Si estamos hablando de una Hilux, creo que está en 2.500. Entonces sí, estos catalizadores son costosos. Y no puedo decir que le voy a arreglar. Tengo que lastimosamente comprar nuevo. ¿Alguna otra pregunta? Con 5.000 dólares, pues, doy de entrada por otro carro. Así es. Estas son las palabras de Freddy. Freddy creo que tiene su camioneta, se va a cambiar el catalizador, creo que estaba en 2.400. Lo hago vaciar, dije, no, a mí no me, y simplemente no me gasto por los 2.400. O le hago sacar. Pero si ya se implementaría esta revisión técnica en Esmeraldas, prácticamente va a ir a la revisión técnica a su vehículo y no va a pasar. ¿Por qué? Porque no cumple con los límites establecidos de la emisión de gases. Ese es el problema. Que ahorita pues la mayoría de personas, como no hay estos centros, pues tranquilamente el catalizador prácticamente ya no sirve. Simplemente lo que hace es sacarle y se acabó. Claro que estoy contaminando, pero igual también estoy ganando un poco de potencia a mi vehículo. Porque este es tipo, más o menos tipo panal, en el cual salen los gases, aquí como que se detienen y hacen el proceso y salen.
estoy perdiendo un poquito de potencia, digamos, porque estoy haciendo, es como una barrera en la cual se degradan estos gases. Pero si no tengo este catalizador, salen directamente, no tienen ningún obstáculo y salen directamente al medio ambiente. Claro que estoy contaminando, pero gano un poco de potencia también a mi vehículo. Entonces aquí ya depende ya de si existe o no existe este centro de revisión en mi ciudad. Y muchas veces pues la viveza criolla también es otra. Tenía un amigo que tenía una Hilux. Él hizo pasar 2 veces por la revisión técnica vehicular y no le pasaba. Hizo arreglar y nada. La revisión técnica vehicular le permite a usted pasar 3 veces. Luego de la tercera, si usted no pasa los límites contaminantes, pues ya le dan de baja su vehículo. Prácticamente ya queda como una chatarra. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mi amigo? Ir a Sangolquí, porque él vive en Quito. Ir a Sangolquí, allá todavía no había la revisión técnica vehicular. Matriculó a su camioneta. Una vez matriculada, pues la vendió. ¿Por qué? Porque si ya iba a dar este problema y no iba a pasar, imagínese. Que ya le den una notificación de chatarrización de su vehículo porque no pasa hasta estas emisiones de gas, porque ya ha pasado por 2 veces y la tercera tampoco no ha cumplido. No sé qué pasará en Esmeraldas una vez que simplemente cuántos vehículos podrían dejar de circular por no cumplir estas normativas. Igual no nos olvidemos que en Esmeraldas todo eso lo que hacen es también le sacan ¿cómo se llama? El termostato. Hay muchos mecánicos que dan el termostato, dice sáquele, no pasa nada. Pero el termostato también influye a que el líquido refrigerante esté constantemente circulando y que mi vehículo esté siempre frío. Al momento de que mi vehículo esté frío, la computadora lo que hace es inyectarle un poco más, un extra de combustible para que la temperatura del motor suba, pero como no hay termostato va a seguir funcionando el motor siempre frío. Y al momento que trabaja frío, pues extra de combustible, consumo de combustible. Ese extra también, como no se quema bien, aumento de gases contaminantes. Entonces esperemos con el tiempo a ver qué pasa. Hasta ahí, señores, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, damos por terminada la clase de control técnico vehicular. Nos vemos a las 8:40 para continuar con la materia de software automotriz. Gracias, señores, nos vemos, hasta luego.